Ahí sí, la presentación de cursos mínimos, optativos y talleres del primer semestre del 2025 del Magíster en Arquitectura del Paisaje. Em, Primero me gustaría presentarles la malla del programa para que todos tengan claro cuáles son como las tres instancias o los tres semestres dentro de los cuales se cursa el programa. Tenemos un primer semestre donde los cursos mínimos son material vegetal y formulación de proyectos de investigación. Em, Luego, los talleres, que son el taller de especialidad, em, un optativo de especialidad y finalmente un optativo de profundización, dos optativos de profundización. El segundo semestre tenemos el curso Historias de la Arquitectura del Paisaje, asociado al taller de investigación y proyecto TIP, el optativo de especialidad, que después se los vamos a mostrar, y los dos optativos de profundización. Y finalmente, el taller de investigación avanzada, con el taller de proyecto de título, que en el caso de los estudiantes que son de continuidad, son dos talleres que se toman en conjunto, y para los estudiantes que son profesionales se toma el taller de investigación avanzada y el taller de proyecto de título como un optativo de profundización. Y además, otro optativo de profundización. Em, Esto da un total de 150 créditos para los estudiantes de continuidad y 120 créditos para los estudiantes ya profesionales. Aquí están eh, los perdón, el taller de especialidad y el optativo de especialidad de este semestre. El taller de especialidad lo vamos a dictar Pablo Alfaro y yo, y el curso de visualización y representación de paisajes estará dictado por la profesora Consuelo Roldán. Luego el taller de investigación y proyecto está dictado por Osvaldo Moreno y Jimena Arizaga, y esto está asociado a la optativa especialidad SIC, modelación y simulación del territorio del paisaje urbano, dictado por el profesor Andrew Harris. Después cada uno de nosotros les va a presentar estos cursos en profundidad. Em, Además, está el curso de material vegetal dictado por la profesora Paulina Fernández. Em, este primer semestre tenemos cursos de profundización asociados a la representación, a la gestión y planificación y a las técnicas. En representación tenemos visualización y SIC. Luego, en gestión y planificación, tenemos el curso de paisajes culturales dictado por los profesores Eugenio Garcés y Daniela Bustamante, y el curso Proyecto Paisaje dictado por la profesora Jimena Lizaga. En técnicas tenemos dos workshops, uno llamado Workshop Landscape, dictado por la profesora Paula Aguirre, y el Workshop Internacional de Arquitectura dictado por el profesor Mauricio Lacampet. Aquí están los horarios de cada uno de los cursos. Pero en el fondo cada uno de los profesores les va a presentar de manera más detallada de qué se trata cada uno de sus cursos, cuáles son la metodología del curso, si es online o si es presencial. Em, Eso, voy a dejar de compartir y los voy a dejar primero si alguno tiene, lo que vamos a hacer es que vamos a presentar los cursos. Si es que alguno tiene consultas, las puede hacer a través del chat, o al final vamos a dejar un tiempo para responder sus preguntas más particulares. ¿Ya? Vamos a partir con el profesor Andrew Harris del curso Visualización. Perdón, sí. Muchas gracias, Andrew. Hola. Ya. Hola, buenos días. El curso es un curso antiguo, es un curso práctico, modelación y simulación del modelo arquitectónico al territorio del paisaje. Se trata de un curso práctico destinado a familiarizarse con el uso de los datos geoespaciales y a aplicarlos en algún caso en el territorio mediante las herramientas pertinentes, que son los SIG o Sistemas de Información Geográfica. La palabra modelación puede traer como a equívoco porque uno suele asociarla a un modelo 3D, a una arquitectura, a una topografía y con objetos de acabar en algún tipo de renderizado tridimensional o video. Aquí modelación se refiere a poder utilizar otro tipo de datos que son los geoespaciales asociados a la informática, evidentemente,
que también se pueden modelar. Las imágenes que están viendo son trabajos de alumnos en cursos previos, ¿no? Entonces, no es solo modelar cuestiones físicas, como muros, desniveles, o algún tipo de elemento arquitectónico. También podemos modelar datos de salud, datos económicos, datos sociales, datos físicos, por cierto, de pendientes, cuencas visuales, etcétera. Todo tipo eh, de, de datos que de alguna forma pueden ser muy útiles y a veces muy críticos a la hora de configurar alguna solución para un problema de arquitectura del paisaje o el territorio, un problema urbano incluso. Entonces, pensando en sistemas de infraestructura, en modelación del riesgo, riesgo de inundación, riesgo de tsunami, modelación de nuevos espacios urbanos, de red de ciclovía, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo del curso es construir una lectura personal a través de estos sistemas de información y desarrollar formas de representación propias a partir del manejo de esta información temática. El contenido se estructura no linealmente como aparece aquí, sino como se va cruzando, pero hay un ámbito, una primera instancia que es familiarizarse con el software, la herramienta y las palabras que, que participan de todo esto, modelos vectoriales, modelos raster, etcétera. En una etapa más avanzada entraremos ya a hacer análisis espacial o análisis raster en que estudiaremos los modelos topográficos y las derivadas que se pueden extraer de ellos. Y luego ya en un momento final trataremos con álgebra de mapas y costo-distancia. ¿Ya? Eh, Tenemos fuentes de datos que existen en los portales gubernamentales que utilizaremos como base para construir nuestra base y también, evidentemente, en función de dónde estén trabajando en su taller, en su tesis, pueden traerlo como tema de trabajo y construir una base de información que les va a ser muy útil a la hora de la tesis. El curso es presencial con clases expositivas y a la vez prácticas, donde se presentan diversas temáticas y herramientas de forma gradual con aplicación inmediata. Paralelamente se dispone de una serie de videos ya preenvasados, ¿no? Los que pueden ser revisados en cualquier momento como material de apoyo. La ejercitación será con herramientas de ArcGIS y la extensión de análisis espacial, así también como con las herramientas libres QGIS. ¿Ya? El trabajo se desarrolla es progresivo. Primero hay un trabajo inicial, mi primer mapa, como para familiarizarse con la composición de un mapa dentro del SIG. Y luego tres avances escalados, digamos. Primero desarrollo un guión de lo que quieren hacer, la construcción de las capas bases del lugar donde van a trabajar y el trabajo final que incluye algún grado de análisis y uso de los algoritmos propios de esta herramienta. El curso se dicta los lunes en el módulo 2 y 3, o sea, de 9:40 a 12:15, 12:10. Eso. Cualquier duda, no duden en escribirme. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrew. Seguimos con el taller de investigación y proyecto que este semestre estará dictado por los profesores Osvaldo Moreno y Jimena Lizarra. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, estimadas y estimados profesores, alumnos. Vamos a compartir la presentación que hemos preparado junto a Jimena. La estamos viendo, ¿cierto? ¿Sí? Súper, muy bien. Bueno, este semestre vamos a proponer el taller de investigación y proyecto en arquitectura del paisaje que hemos denominado Paisajes de Frontera, Arquitecturas y Ecologías para la Mediación. Podremos decir que las palabras clave que están asociadas al taller, los conceptos, ¿cierto?, que guían lo que esperamos sea una prolífica producción de investigación y proyectos, están asociados por una parte a la noción de paisajes del antropoceno, con esta idea, ¿cierto?, de los paisajes producidos, resultantes y también resistentes ante las dinámicas de antropización a escala global y que tienen obviamente su expresión en territorios locales, que ya vamos a revisar. Por otra parte, los conceptos de límites, bordes y gradientes, que son propios de la arquitectura del paisaje y tienen su base también conceptual, teórica en la ecología del paisaje. Los conceptos de resiliencia y adaptabilidad,
las soluciones basadas en naturaleza y el patrimonio cultural, dada la implicancia que también tiene esta dimensión. Podríamos asociarla también a la idea del paisaje cultural, dada la dimensión que tiene, ¿cierto?, en este contexto de investigación y proyecto que presentamos, que es justamente la frontera binacional entre Chile y Perú. Este taller también va a ser una iniciativa conjunta, una iniciativa académica conjunta entre la Universidad Católica de Chile y la Pontificia Universidad Católica del Perú, a través del Magíster en Arquitectura del Paisaje por nuestra parte y del Magíster en Arquitectura y Procesos Proyectuales por parte de la Católica del Perú, y va a ser entonces este contexto, este territorio el que nos va a reunir, ¿cierto? Es a la vez el que nos separa entre ambos países, pero también en este caso va a ser el punto, el contexto, el campo de articulación. Este contexto binacional se inscribe dentro de lo que podríamos denominar los paisajes desérticos, ¿cierto? Constituyendo esta gran franja que está asociada al Océano Pacífico, que la estamos viendo ahí, como una de las áreas desérticas del mundo, que estamos también asociando a este mapa, ¿cierto? Y que por lo tanto también remite a una investigación y proyecto que tiene también sus vínculos con esta condición más global y que esperamos también sea parte de los ámbitos de investigación que nuestros estudiantes vayan a desarrollar. Esta franja en el ámbito latinoamericano, ¿cierto? Y particularmente en el ámbito de este territorio que se desenvuelve entre Perú y Chile, ha sido un paisaje históricamente habitado y también un paisaje que ha estado justamente vinculado a las intervenciones que para efectos ya sea de productividad, ¿cierto? O también en términos geopolíticos de dominación, ha sido también fruto de intervenciones que desde hace varios siglos y milenios, podríamos decir, han acontecido en este contexto. Por lo tanto, es un paisaje desértico, pero altamente ocupado desde hace mucho tiempo, y acá estamos viendo como diagrama el sistema del Capacñán, que justamente, podríamos decir, ha reunido históricamente a nuestros territorios binacionales. En un panorama un poco más cercano, en términos históricos, podríamos identificar este contexto más específico como un ámbito que en realidad comparte una serie de aspectos en común, desde su ámbito geográfico, hidrológico, por supuesto también cultural, ¿cierto? Como fruto de lo que estábamos viendo anteriormente, y que se resume en este mapa que nos parece sumamente interesante como antecedente, ¿no? En donde, previo a las divisiones político-administrativas contemporáneas, ¿no? Podemos ver efectivamente este territorio integrado y por lo tanto todas las dimensiones de paisaje también articuladas en base a esta condición, que remite más bien a una condición de cuenca, ¿cierto? O sistema de cuenca, más que a esa división político-administrativa que hoy día está justamente asociada a un territorio en disputa, tal como lo señala esta publicación, y que además, en términos más presentes, más contemporáneos, tiene una serie de cabos sueltos, podríamos decir, no solamente en términos operativos, logísticos, sino que también en términos de concebirse, en definitiva, como un territorio en común, ¿cierto? Como un paisaje probablemente en común que pretendemos también develar. Sin embargo, este territorio nos ofrece una serie de particularidades que nos parece interesante también de revisar, desde, como decíamos, aquellos aspectos geopolíticos, ¿no? Que están asociados a esta condición de frontera, a todas las problemáticas que están vinculadas a esa condición de esta línea, podríamos decir, inexistente, que sin embargo por momentos aparece, incluso en condiciones reales como las que estamos viendo acá, y que también nos plantea desafíos en materia de diseño que creemos que es relevante. Es un territorio vigilado, observado, y pretendemos también que nuestra observación contribuya a poder entenderlo justamente desde un ámbito común, y tal como estamos viendo en esta imagen, aquellas infraestructuras del territorio, principalmente relacionadas con la vialidad y con otros ámbitos logísticos, también comparten espacio con esas unidades de paisaje que también lo definen. En términos de esas unidades, podemos reconocer la alta dominancia que tienen los sistemas hidrológicos, que justamente tienen su origen hasta en estas altas cumbres andinas, particularmente acá estamos viendo el volcán Parinacota, el inicio, podríamos decir, de todo este sistema. En términos también ancestrales, los apus tutelares, ¿cierto? Que son estos ámbitos que están vinculados también a esa cosmovisión
de los pueblos originarios y los paisajes del agua que van recorriendo este territorio desde cordillera a mar, entregándonos también una serie de particularidades y una serie también de espacios de gradientes, límites, bordes, eh, ecotonos y fronteras, ¿cierto? Que son también importantes y por lo tanto esta idea de frontera no solamente es literal en términos de la condición binacional, como decíamos, sino que en realidad a lo largo de estos paisajes también vamos identificando una serie de problemáticas que están justamente asociadas al encuentro de estos sistemas naturales con los sistemas antrópicos, ya sea en condiciones rurales como la que estamos viendo acá, y la problemática de la arquitectura versus estos sistemas, ¿m? Que a la vez, como vemos, tienen condiciones de gradiente fluctuantes que van a ser interesantes también de abordar. Em, y son sistemas que también llegan, por supuesto, a la costa y generan, en ese sentido, encuentros con esta condición de ecotono de borde litoral y también con las condiciones urbanas y la ocupación de los territorios con otras infraestructuras que también son relevantes de analizar. En este caso estamos viendo el humedal de la desembocadura del río Yuta, muy cerca de la ciudad de Arica, que estamos viendo como telón de fondo. En el lado peruano, podríamos decir, si es que vale ya a esta altura determinar esa diferenciación, también aparecen estos sistemas que son a la vez interconexiones, ¿no? Que se establecen entre estos rangos de humedales a gran escala. Y nos encontramos con el humedal de Ite, que es uno de los humedales más grandes de la costa Pacífico y que además ha sido en los últimos años objeto de rehabilitación y restauración ecológica porque en ellos se ubicaban, en estos mismos suelos que estamos viendo acá, se ubicaban antiguos depósitos de relave de la industria de la minería, tal como acontece también en varios de nuestros territorios nacionales del norte. Y creemos que también es un buen caso, en definitiva, para entender esta idea de las fronteras, en este caso entre los paisajes degradados, ¿cierto? Y esa rehabilitación y restauración que opera en ellos. Y que hoy día es objeto también de, podríamos decir, un pensamiento proyectual vinculado a cómo integrar una dimensión humana a estos sistemas de restauración. Hay paisajes culturales que están vinculados también a prácticas vivas, ¿no? Especialmente en torno a la presencia de la agricultura y todo lo que tiene que ver con las tradiciones de estos territorios, tradiciones que remontan, como decíamos, a milenios, ¿cierto? Y también nos establecen en ese sentido una reflexión acerca de las fronteras del tiempo y cómo desde el proyecto de paisaje podemos también abordar, en este caso, la puesta en valor de esos paisajes patrimoniales. Finalmente, en términos de enfoque y metodología, esto es algo que vamos a, obviamente, desenvolver de manera más específica ya en el inicio del taller. Mencionar que este proceso de investigación y proyecto, como se señala acá, busca indagar acerca del rol del proyecto de paisaje en contextos de exposición y vulnerabilidad por impactos derivados de procesos extractivos, por efectos del cambio climático también y por una serie de transformaciones que hemos visto en la fotografía anteriormente expuestas, ¿cierto? Comprendiéndose como una potencial plataforma de resiliencia y adaptabilidad ante estos procesos de transformación. En este marco, el proyecto Paisaje se plantea desde una posición híbrida que combina estrategias ecológicas, culturales e infraestructurales, discutiendo el alcance de la idea de la noción de parque como expresión espacial, funcional y simbólica que se pone al servicio de este panorama. Las preguntas que nos hacemos son básicamente dos para dar este inicio, ¿cierto?, al proceso de investigación. En primer lugar, ¿cuáles son las problemáticas relacionadas con las interacciones culturales y ecológicas de los paisajes de frontera que demandan iniciativas de investigación y proyectos desde la arquitectura del paisaje? Podríamos decir, esta es la pregunta basal, que luego continúa hacia la interrogante acerca de la forma del proyecto de paisaje, ¿cierto?, y su contribución para atender los desafíos de resiliencia y adaptabilidades en estos paisajes de frontera. La secuencia metodológica que ya hemos desarrollado previamente en experiencias anteriores tiene estas 5 fases. Nosotros intentamos en el semestre poder recorrer todo este abanico, ¿cierto? El espectro completo de lo que es un proceso de investigación que parte en términos de indagatorias en terreno, luego el abordaje, ¿cierto?, de esta problemática desde la construcción de un marco teórico conceptual que podríamos decir construye el lente a través del cual vamos a priorizar estas distintas temáticas. Y por otra parte, eso nos va a llevar también, en conjunto con la investigación del contexto, a determinar el encuadre y la pieza de proyecto, que no solamente es una dimensión física, sino que tiene que ver también con los programas y con los énfasis que ese proyecto va a tener, para luego llevarlo a la formulación de estrategias de proyecto y finalmente al desarrollo de un proyecto que evidencia una estructura
una forma y un programa. Esta base que está asociada a las 5 fases que estamos viendo acá en pantalla, va a ser en definitiva la estructura a través de la cual luego, en el segundo semestre de investigación avanzada y proyecto de título, los estudiantes van a seguir profundizando. Pero nos interesa que en este primer semestre del taller de investigación y proyecto podamos efectivamente llegar a lograr este proceso que estamos viendo acá. Eso por nuestra parte, bueno, y esperamos con ansias el inicio entonces del semestre. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo, y Jimena también, que es parte del equipo. Los voy a dejar ahora, sí, les voy a avisar por si acaso, si es que se llega a cortar, el mismo link sirve para una próxima reunión. Los dejo ahora con Pablo Alfaro, con quien vamos a dictar el curso Taller de Especialidad. Y ahí está. ¿Pueden ver? ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. Bueno, yo soy Pablo Alfaro, dic- dicto este taller con Alejandra Bosch, em, que titulamos Jardines para el fin del mundo en Alto Patache. Ahí está nuestro correo, lo pueden ver, el código del curso también. Em, y yo no sé si mucha gente conoce Alto Patache ahora que es parte de la red de estaciones UC, se ha vuelto un lugar más conocido, pero sin duda es un lugar donde poca gente tiene acceso a ir. Y viajar a Alto Patache tiene todos los ingredientes de un viaje a Marte, ¿no es cierto? Está ubicado a 60 kilómetros al sur de Iquique y a 700 metros sobre el nivel del mar. Y uno se encuentra con este paisaje que realmente es extraterrestre, o sea, es casi lunar, ¿no es cierto? Con una estación de campo que parece una estación espacial, ¿no es cierto? Em, Habitantes tradicionales de esta estación que parecen astronautas, como el doctor antropólogo Horacio Larraín. Uno se puede encontrar con artefactos también de última tecnología, como el Camanchaca Opslam de Mauricio Lacrampet. Y también nos encontramos con un clima que no logramos comprender del todo, o que al menos no es un clima eh, que la gente relacione con algo como normal, ¿no es cierto? Estar junto al mar, metido dentro de una nube en pleno desierto y con frío, es algo que no nos asociamos con nuestra experiencia normal. Y dentro de este contexto encontramos vida, ¿no es cierto? Y esta vida aparece gracias a este clima particular que tiene el farellón costero en el desierto de Atacama. Em, y es una vida que es intermitente, o sea que gran parte del año se encuentra latente y que logra aparecer durante los años del niño, cuando a veces llueve acá, que la lluvia es muy, muy escasa. eh, Alto Patache florece y puede sustentar la vida. Pero agreguemos a esto un contexto de crisis, y aquí Ale les va a explicar. pásate a la siguiente, Pablo, entonces. Em, con respecto al cambio climático asociado a este espacio marciano, vemos que de acuerdo a los índices del IPCC, en 20 años la temperatura va a subir al menos 1,5 grados, lo que va a producir riesgos en la seguridad alimentaria. Va a haber aumento en el nivel del mar, van a haber eventos climáticos que son cada vez más extremos, y eso lo hemos podido presenciar y percibir ya desde los últimos años. Por otro lado, la FAO,
la FAO, a través de su estrategia Hambre Cero, establece que debemos reforzar la capacidad de adaptación a los sistemas alimentarios em, y medios de subsistencia de las personas. Em, el cambio climático ha atacado la subsistencia alimentaria y ha aumentado la cantidad de personas que sufren hambre en el mundo. De hecho, hasta el año pasado se calculaba que hay 733 millones de personas que pasan hambre. Entonces, nos parece, si quieres pasarte a la siguiente, creo. Nos parece que, por otro lado, existen guerras en distintas partes del mundo, lo que también genera como una crisis y nos deja como en alerta profunda. Em, si queréis, pásate a la siguiente. Y vemos como esta necesidad de poder como generar sistemas de alimentarios locales frente como a estos riesgos globales. Y nos parece que el espacio de Alto Patache puede funcionar como un laboratorio de exploración para poder vivir en estos lugares asociados a todo este tipo de crisis, pensando en el fondo, por un lado, si es que vamos a poder seguir viviendo en el mundo o tenemos que irnos a vivir a Marte, o cómo vamos a enfrentar en el fondo los sistemas de subsistencia y de vida en nuestro mismo planeta Tierra. Y para eso hemos invitado, pásate a la siguiente, a nuestro invitado especial, Mauricio Lacrampet, quien ha estado trabajando en Alto Patache con lo que les comentaba Pablo del OPSLA. Si quieres, coméntalo tú, Pablo, em, sobre ¿cómo se llama? Camanchaca Opslam. El Camanchaca Opslam, em, donde en el fondo vamos a asociar al taller de especialidad un workshop dirigido por Mauricio como una provocación para trabajar en un lugar con todas estas características. El Mauricio lamentablemente hoy día no pudo acompañarnos, pero su workshop está titulado Desierto no significa vacío. Dice, el desierto ha sido concebido durante milenios por la cultura occidental como el paisaje arquetípico del vacío, percibido desde una visión antropocénica como un espacio desolado e inhóspito. Sin embargo, los desiertos son en realidad territorios repletos de procesos, memorias, presencias y agencias que dan lugar a ecosistemas únicos y fascinantes. La crisis climática nos sitúa ante un escenario en el que la desertificación se convierte en una amenaza cada vez más tangible, y es en este contexto el oasis de niebla Alto Patache, administrado por la estación Atacama-UC, adquiere un papel crucial como un laboratorio de futuros. Este espacio permite experimentar y desarrollar estrategias para la supervivencia en un planeta en crisis y al mismo tiempo da forma a un imaginario ecológico alineado con estos posibles escenarios. El workshop propone explorar el oasis de niebla de Alto Patache como un paisaje donde lo natural, lo cultural y lo tecnológico convergen, desafiando em, las concepciones tradicionales occidentales sobre estos conceptos y proponiendo una nueva antología del desierto. En Alto Patache la vida no es verde, el agua no se encuentra en el suelo y el desierto no significa vacío. Los participantes reconsiderarán el desierto no solo como un espacio geográfico, sino como una red compleja de relaciones ecológicas, históricas y tecnológicas, donde a través del estudio de diversos artefactos tecnológicos presentes en la estación Atacama-UC, se abordará la crisis material y epistemológica que cuestiona la dicotomía entre naturaleza y cultura. Dispositivos como estaciones meteorológicas, atrapanieblas, sismógrafos, antenas y sistemas de medición serán interpretados como capas de intervención humana que actúan como interfaces entre las dinámicas naturales y nuestra percepción del paisaje. Este enfoque invita a los participantes a repensar el papel del desierto en un mundo en transformación, entendiendo su riqueza y complejidad desde una perspectiva interdisciplinaria y crítica. Les voy a describir muy sucintamente quién es Mauricio Lacrampet, quien lamentablemente no nos pudo acompañar hoy día porque estaba preparando una exposición. Mauricio es arquitecto y artista. Su trabajo busca producir superficies de interfaz en un mundo de la humanidad. Las imágenes y las máquinas y el medio ambiente se encuentran profundamente enrevesados. Mediante intervenciones de sitio específico, instalaciones
interactivas y el desarrollo de tecnología especulativa, busca producir relaciones que cuestionen y reconfiguren la posición humana dentro de esta nueva naturaleza. Actualmente dirige los proyectos KMN, CHK ScanLab y Liquid Sky, habiendo participado en espacios como la Bienal de Artes Mediales, Ars Electrónica en Linz, el Centro Nave, Insonora en Madrid, espacios resonantes en Portugal, Barcelona y Santiago, en el MAC, encuentros interdisciplinarios en Valdivia, la Bienal de Concepción y Tarapacá 10, entre muchos otros. Entonces, para los que les toque tomar este semestre el taller de especialidad, les tenemos la invitación a que junto con el taller tomen este workshop que tiene una duración de 2 semanas y que va a ser una provocación para partir nuestro taller de especialidad con este enfoque tecnológico artístico. Sesionamos los viernes en la mañana y estamos además asociados, y para eso los voy a dejar luego con Consuelo Roldán, con el curso Visualización, donde tendremos una sinergia importante de trabajo colaborativo entre ambos cursos. Consuelo, la pantalla es tuya. Muchas gracias, Ale. Efectivamente, vamos a estar súper sincronizados este semestre entre visualización y taller. Les voy a compartir mi pantalla para mostrarles de qué se trata el curso. ¿La están viendo en pantalla completa? ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Buenísimo. Entonces, este curso se llama Visualización y Representación de Paisajes. Como les contaba la Ale, es los viernes en los módulos 5 y 6, es decir, es a partir de las 3 de la tarde, de las 2:50 más exactamente. Y tiene dos siglas, para que no se confundan. Los estudiantes desde el mapa toman la sigla semestral, que es ARQ 3230, y que en el fondo es el curso completo, es decir, en ambos bimestres, donde vamos a ver como en el fondo todas las herramientas que ustedes necesitan en términos por lo menos de visualización para complementar con sus talleres. Pero también hay una versión bimestral que está abierta, por ejemplo, a otros másters como el MPUR. Entonces, ¿de qué se trata el curso? Más allá de ser un curso de dibujo o de representación, es un curso donde buscamos entender cuál es la agencia o cuál es el motivo por el cual nosotros dibujamos, especialmente desde la disciplina de la arquitectura del paisaje, que tiene que ver con la visualización de temáticas, pero para tomar decisiones estratégicas e informadas. Es decir, no es solamente para hacer representaciones que sean lindas, sino que sean significativas y que construyan finalmente mundos mejores. Como veían en todas las presentaciones que hicieron los profesores anteriormente, vivimos en mundos que son complejos, que son diversos, que tienen diferentes también tipos de paisajes. En la primera fotografía vemos, por ejemplo, una foto aérea de Chuquicamata. En la segunda vemos el pie de monte, o más bien como el encuentro entre el pie de monte y la ciudad de Santiago. Y en la tercera vemos la Antártica chilena, ¿cierto? Estos tres territorios, que podrían ser clasificados como tipos de paisajes diferentes, además tienen realidades complejas que se desenvuelven sobre ellos y que tienen además otras escalas, las escalas sociales de las personas que viven ahí, las escalas entre la naturaleza y lo construido, y también las problemáticas que existen en esos lugares, como por ejemplo los blooms de vegetación que existen ahora en la Antártica debido al cambio climático, ¿cierto? Todos estos lugares tienen problemas, todos estos lugares pueden ser visualizados de diferentes maneras y necesitan soluciones para esos problemas. Esas soluciones pueden venir o la arquitectura del paisaje puede aportar esas soluciones. Y además pertenecen a sistemas que están interconectados, es decir, en alguna escala incluso podríamos llegar a unir estos diferentes como puntos de realidad y entender que son solamente un sistema. Por lo tanto, habitamos sistemas que son complejos e interconectados que necesitamos visualizar. Esa visualización de estos sistemas es lo que aprendemos a hacer en visualización de paisajes, partiendo, ¿cierto?, de una pregunta de investigación que se relaciona con una problemática que siempre lo reforzamos que sea la misma problemática de taller. El curso entonces busca entender desde una aproximación teórica práctica
a la representación como una metodología de investigación que permite tomar decisiones proyectuales. De esta manera, la representación es una herramienta fundamental para generar análisis que sinteticen múltiples perspectivas de la realidad y que por lo tanto permitan tomar estas decisiones complejas, informadas y certeras de manera indexada, ¿cierto? Es decir, juntando diferentes informaciones para llegar a una visualización o a una comprensión de esa realidad que sea nueva. El curso promueve un aprendizaje que sea exploratorio, es decir, no solamente nos quedamos con un solo software, sino que incluso podrían traer técnicas análogas o de otros tipos para visualizar estos ámbitos de diseño paisajístico, urbano, etcétera. Y de esta manera representar o generar estas representaciones indexadas sobre sus sitios o casos de estudio. El objetivo del curso entonces es entender que representar es proyectar, perdón, y que en este sentido, cada vez que representamos, seleccionamos una parte de la realidad en la que vivimos para operar sobre ella, ya sea en términos teóricos o constructivos. ¿Cierto? Estos son los tres objetivos del curso, después como los objetivos específicos que están puestos en el programa, así que no vamos a andar en eso por el tiempo, pero lo importante es que en esta presentación entendamos que efectivamente hay muchas maneras de interpretar nuestro mundo. Este es el Dimension Map de Buckminster Fuller, ¿cierto? Que es como la representación de todas las veces que podemos doblar y redoblar nuestro mundo para generar nuevas y diversas informaciones, para tomar nuevas y diversas decisiones proyectuales, para habitar de maneras distintas también estos territorios. Vamos a analizar casos entonces donde esta metodología de investigación ha sido aplicada a diferentes escalas, por ejemplo, a la escala de un río completo o de un gran tramo de este río por lo menos, como en el caso de Mississippi, perdón, de Petrochemical America, donde se analiza el río Mississippi. Casos ya más puntuales, ¿cierto? Que tienen que ver ya con más la escala del plan maestro, como es el caso de Fresh Deals, o incluso casos que ya llegan al proyecto construido, como es el caso de Chattahoochee, que es un proyecto que hizo también Escape. La metodología del curso, como les contaba, se divide básicamente primero en el primer bimestre, que tiene que ver con metodologías más asociadas a la investigación. Luego, la representación como metodología de proyecto, es decir, dibujo técnico, donde también vamos a hacer una especie como de maqueta, pero que en realidad es un modelo intéxico. Y finalmente vamos a exhibir y presentar nuestro trabajo en el montaje final de final de semestre. Estos son algunos de los trabajos de alumnos de semestres anteriores, donde acá vemos, por ejemplo, estos mapas más de análisis, que son los mapas indéxicos, donde juntamos diferentes tipos de informaciones. Por ejemplo, es del caso de Pucón. También tenemos otro tipo de mapas indéxicos que tienen que ver con la escala temporal o la escala de sistemas, que como ven acá, vemos que se aplican en diferentes escalas, igualmente la escala del territorio o la escala de lo habitable. Diagramas donde se analizan sistemas sin necesariamente tener una referencia espacial concreta o puntual. También fotomontaje, ¿cierto? Para visualizar tanto las problemáticas como las soluciones que nosotros estemos operando sobre este territorio. Cuando ya pasamos a proyecto, entonces vamos a empezar a ver el plan maestro, que también se representa a escala de la estrategia general de este plan maestro, pero también de las soluciones puntuales que se aplican sobre este plan maestro. Así que vamos a ver la herramienta del toolkit. Como ven acá, siempre tenemos esta como doble visualización en todos estos casos que les estamos mostrando acá de alumnos de semestres anteriores. Y las temáticas entonces son súper diversas, desde lo más ecológico o puramente como natural, podríamos decir, hasta la escala más urbana con sus propias problemáticas. Después tenemos la escala del proyecto construido, ¿cierto? Donde vemos en detalle una planta 1:50. Esta, de hecho, es de Alto Patate, de una alumna de muchos, muchos semestres atrás. También vemos detalles donde entendemos cómo entonces esto que estamos pensando se dibuja y por lo tanto se puede llegar a construir. Y todo eso se sintetiza en el famoso portafolio, que es un librito de 21 por 21 que hemos estado haciendo por 10 años. Así que tenemos una larga colección de portafolios a las cuales ustedes van a pertenecer como esta especie de biblioteca.
Y el último como elemento que vemos durante el ramo es el modelo indéxico, que tiene que ver con una representación tridimensional de la problemática que ustedes están estudiando, donde se enfatiza uno de los sentidos, o sea, visión, tacto, audición, etcétera. Estos son ejemplos de alumnos anteriores. La técnica acá sí que es súper libre. Y la idea es que, por supuesto, a ustedes esto les sirva fuera del curso de visualización porque, para que, por ejemplo, muestren estos elementos en sus exámenes de título, como hizo acá la Catalina Baeza. Esta es la misma maqueta que ella presentó luego en su título. Las escalas siempre son diversas, las técnicas son diversas. Acá vemos desde la basura hasta la maqueta que se ocupó o que se podría ocupar, por ejemplo, para una participación ciudadana. Maquetas que son más provocativas, por ejemplo, este era un pastel donde se veía a la Patagonia como una especie como de objeto de consumo, por lo tanto se como interpelaba a las personas a decir, ok, tú quieres comerte la Patagonia, quieres consumirla. Estos elementos mucho más interactivos, muy interesantes. Y esa es la exposición final, ¿cierto? Donde vamos a tener eh, el portafolio más esta representación física. Finalmente, entonces, la representación es una herramienta poderosa para desentrañar y comprender realidades, para modelar nuevos escenarios, y mientras más informada sea la representación, más acertada será la decisión proyectual. En este sentido, el curso, lejos de ser una mera búsqueda estética, apunta a ser una herramienta práctica y útil a la labor del hoy estudiante desempeñará a futuro. En palabras de James Corner, en este sentido activo, la función del mapping, lejos de ser la de reflejar una realidad, es la de engendrar la remodelación de los mundos en los que la gente habita. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo, por tu presentación. Seguimos con la Paula Aguirre y el workshop Landscape. ¿Se ve ahí a pantalla completa? Sí, sí. Ah, está. Mira qué retroceso. Ya, buenos días. Mi nombre es Paula Aguirre y voy a presentar el workshop Landscape, reflexiones en torno al análisis, proyección y proyecto de paisaje. Em, en esta oportunidad, el workshop se titula De árboles, arboledas, bosques y bosquecillos. El workshop se inserta dentro del Diplomado de Infraestructura Verde y Ecología Urbana, pero también puede ser tomado como un optativo bimestral de 5 créditos por los alumnos de Magíster durante el segundo bimestre. La modalidad es online y el horario que ahí aparece por definir es en realidad los lunes en los módulos 7 y 8 en la tarde. El curso se desarrolla en 8 sesiones, hay sesiones lectivas de discusión de casos con invitados y el proceso de desarrollo de una propuesta por parte de los alumnos que se va a ir discutiendo conforme avance el curso. Las ciudades están hoy calurosas y cada día se calientan más. Conforme al Center for Climate and Resilience Research, Santiago ha experimentado un alza de casi 2 grados en su temperatura promedio del último siglo. Según el registro de la DMC, en 1914 la temperatura media era de 14,6 grados y para 2018 llegó a 16,1. En este contexto, las áreas de paisaje urbano son fundamentales porque albergan frescor, corredores de enfriamiento y maximizan la sombra de los árboles. La Natural Areas Conservancy identificó las áreas boscosas como los espacios más frescos del interior de las ciudades y en consecuencia determinó la necesidad de invertir en bosques y proyectos de forestación urbana para contribuir en servicios ecosistémicos tales como la infiltración de aguas, el aumento de biodiversidad, la salud comunitaria, pero por sobre todo para aumentar la cobertura arbórea y mejorar así la cantidad y calidad de la sombra, enfriando las ciudades y mejorando su habitabilidad. En la región metropolitana promedia solo 0,7% de cobertura arbórea y tiene, al igual que las áreas verdes, una distribución bastante desigual. Vitacura y Lo Barnechea encabezan la lista de especies leñosas,
El gobierno regional ha identificado esta carencia y ha propuesto el programa Brotar, que propone dotar de 30.000 nuevos árboles a comunas con déficit de áreas verdes y déficit de especies arbóreas también. Pero además de los servicios ecosistémicos, el árbol y los sistemas de arbolado son elementos estructurantes en un proyecto de paisaje y por lo tanto es una herramienta de diseño a ser investigada por la arquitectura y arquitectura del paisaje. En la propuesta de OMA para el concurso del Parque de la Villette en París, se proponía una estrategia de ocupación del suelo por medio de bandas alineadas en horizontal que albergaban programas. Y las bandas se organizaban mediante pantallas vegetales. Entonces, la capa arbórea del proyecto se presentaba en diversidad de formas, alineamientos, grillas y parches, y construía superficies de sombra formales, pero también escenográficas, o sea, espaciales, cualitativas, para el desarrollo de diversas actividades. Entonces el workshop lo que propone es investigar para luego proyectar con el árbol. Primero, entendiéndolo como un elemento individual, por así decirlo, identificando sus beneficios ambientales, como purificar agua, reducir efectos de inundación, aumentar biodiversidad y regular temperatura, pero también con atributos arquitectónicos, estéticos, a veces simbólicos, como son el tamaño, la morfología, la dimensión de la copa, la estacionalidad, el colorido, el grado de transparencia en su follaje, generando, digamos, sombras profundas o sectores de luz tenues, entre otras propiedades. Y entender que dichos atributos van a determinar una forma de habitar bajo su copa. Y segundo, como un elemento que ya no, digamos, individual, sino que sumado o agrupado, es conformador de espacio y puede constituirse en una estrategia de organización para campos abiertos, definiendo conexiones, límites, usos y atmósferas a nivel de suelo. Pueden estar, digamos, distanciados estratégicamente para escalar y medir un sitio, pueden estar alineados para construir límites y cortamientos, o en bandas para conformar buffers de protección, pueden enfrentarse para conformar cúpulas y recorridos, digamos, memorables, pueden estar ordenados en grillas que sugieren o permiten, digamos, ser habitados, puede generar parches de biodiversidad a través de un efecto de nodridaje, bosques urbanos y otros. La idea es que investigar y diseñar a través del árbol sea un trabajo desde el árbol, digamos, al grupo, multiescalar, y también nos permite comprender que el diseño de paisaje es un proceso temporal, es una sucesión que tarda en establecerse, pero que también nos demuestra que una vez que está instaurado y que se constituye, es una marca bastante longeva en el territorio, que va a estructurar el espacio, permanecer y determinar su desarrollo futuro. Esto, digamos, se puede observar tanto en avenidas arboladas que hacen un recambio de árboles, incluso variando a veces la especie, pero que no modifican la ubicación y ritmo del plantado, o por ejemplo, como el caso de la Quinta Normal, con suelos que se proyectan, pero que van manteniendo la ubicación y las tasas para árboles longevos. Metodológicamente, el curso propone esta figura entre clases lectivas con invitados, como les mencionaba, y la discusión de casos, y la modalidad de workshop en que los alumnos, la idea es que participen activamente en el desarrollo de un proyecto personal, realizando una investigación teórica, la propuesta de un sitio, y por último una propuesta de anteproyecto. En la propuesta se abordarán sitios en latencia en Santiago, entendidos como sitios de gran escala que están en fricción con el área urbana y que en el contexto actual se debaten entre permanecer, digamos, fuera de la planificación y convertirse en parques. El workshop busca la elaboración de un anteproyecto de espacio público determinado por una estrategia de arborización, abordando la elección de especies, sus propiedades ecológicas y espaciales, las formas de agrupación, su estrategia de plantación, la habitabilidad y programa, sombra y experiencia espacial. Y esto debe ser, digamos, presentado mediante una estrategia de representación temporal que dé cuenta de su desarrollo en el tiempo, estacionalidad, y el trabajo de capos que permita visualizar el proyecto en distintas alturas. Como, digamos, resultado final,
Se espera que se desprendan 3 productos en esta, digamos, corta duración del workshop. Primero es un dossier de proyecto que dé cuenta del proceso de investigación, que es algo así como el trabajo de croquera. Segundo, una planta por capas que organiza el desarrollo temporal del proyecto en un sitio de Santiago. Y por último, el detalle constructivo de una de las estrategias proyectuales asociadas a la plantación. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Seguimos entonces con Eugenio Garcés y Daniela Bustamante, quienes dictan el curso Paisajes Culturales. Voy a ver de compartir pantalla. Ya. Club. Ya. Voy a mover esto un poco. Para acá. Bien, estimados estudiantes, estamos muy Eugenio, ¿sí? estás compartiendo tu presentación, no se ve en modo completo. ¿Y cómo se hace? Eso Em, ya que no. Yo lo veo acá en pantalla, sí, Tú lo pantalla ves en completa, pero Sí, nosotros no. ya. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Ponlo en... Yo creo que tienes que... eh, o nos puedes ¿Arriba? mandar la presentación, Visualización. No, sí, en a ver, compartir. Ya, aquí. Sí, pero siempre me sale con la diapositiva del lado. ahí está bien. Ahí Ahí está sí, bien. sí, ahí está bien. Ya. De acuerdo. Bien. Estimados estudiantes, con la profesora Daniela Bustamante, que no se ha podido presentar ahora porque está enferma, y yo mismo estamos muy contentos de presentar nuestro curso, cuyo tema de los paisajes culturales está relacionado con un concepto de gran actualidad. Lo digo porque el concepto de paisajes culturales está vinculado con la nueva ley de patrimonio que está en este momento en estudio en el Senado para ser aprobada, y por otro lado, porque el Fondo Nacional del Libro y la Cultura ha seleccionado este libro para ser distribuido en todas las escuelas de Chile, ¿ya? Por lo tanto, estamos en ese sentido en una posición de alta actualidad y alta visibilidad. Entonces, nuestro curso de paisajes culturales, conceptos y métodos para su gestión, planificación y diseño del año 2025 marca, como veremos, el centenario del concepto de paisajes culturales, tal como lo formuló en su momento el geógrafo cultural Carl Sauer en 1925. Ha evolucionado desde su definición por la UNESCO en 1992 a la comprensión del concepto como un resultado, como un proceso que integra y valora las diversas racionalidades e identidades culturales integradas en el concepto, en la categoría. En el presente, los paisajes culturales ofrecen un lente teórico y metodológico para estudiar la compleja relación entre grupos humanos y el medio ambiente en que habitan. Esto tapa todo aquí, por lo menos a mí. Voy a correr. Este curso se va a dictar al Magíster de Arquitectura del Paisaje y también al Magíster de Patrimonio Cultural. Por otro lado, tal como escuché en las presentaciones, va a estar relacionado de alguna manera con el taller de investigación y proyectos de
Osvaldo Moreno y Jimena Arizaga. Entonces, tal como les decía, en 1925 Carl Sauer formuló el proyecto en un artículo que denominó La morfología del paisaje, que culminó con esta definición: la cultura es el agente, el área natural es el medio y el paisaje cultural es el resultado. Voy a correr esto para acá. Pasando el tiempo, en 1992, la UNESCO lo hizo suyo con la definición de obras combinadas de la naturaleza y el hombre. El asterisco implica de que actualmente se habla de seres humanos, que expresan una larga e íntima relación entre los pueblos y su entorno natural. Entonces, la pregunta para 2025 es: ¿de qué manera el lente de los paisajes culturales puede aportar en el presente a estudiar la compleja relación entre grupos humanos y el medio ambiente que habitan? Aquí mostramos un trabajo del último semestre que se llamó Imaginarios desplazados, Memorias olvidadas, desarrollado por 3 estudiantes mexicanas. Los objetivos, en general, es analizar el concepto de paisaje cultural desde su evolución histórica hasta su aplicación actual. Y los específicos son establecer la contribución de los paisajes culturales a la planificación de los territorios y a las prácticas de estudio y conservación del patrimonio en Chile. El segundo es formular los conceptos y métodos para la valoración de modelos y estrategias de gestión, planificación y diseño en los paisajes culturales, tal como reza el título del curso. Y por último, y esto es muy interesante para ustedes como estudiantes, aplicar el enfoque del paisaje cultural a las investigaciones a realizar durante el curso, en lo posible vinculadas con las tesis de magíster. Nuevamente vemos acá una imagen de esta investigación Imaginarios desplazados, Memorias olvidadas, de las estudiantes mexicanas que les comentaba. Otra investigación, el paisaje cultural en movimiento, los casos de los arrieros de los ríos Olivares, los Andes centrales de Chile, también es un trabajo de investigación que se realizó durante el curso. Entonces, las unidades temáticas son: primero, desarrollamos o formulamos el marco conceptual de los paisajes culturales. Enseguida avanzamos sobre las metodologías vinculadas con ellos. Luego, enfocamos las perspectivas actuales y finalmente avanzamos sobre una investigación aplicada que está vinculada con el proyecto y desarrollo de una investigación. Me explico. En la primera parte del curso, en el primer módulo, formulamos nosotros como profesores los temas que he señalado. Y en la segunda unidad, los alumnos van a trabajar el proyecto primero y luego el desarrollo de una investigación. Como les decía, en el interés de ir avanzando hacia las tesis de magíster de cada uno de ustedes o de grupos de alumnos. Entonces, el primer módulo, como les decía, aquí se ve unas representaciones del paisaje cultural en movimiento. El primer módulo está vinculado con las exposiciones de nosotros como docentes, con los contenidos teóricos y metodológicos aplicados a la revisión de casos de paisajes culturales chilenos. Bueno, ya vieron la portada del libro, se llama Chile, Paisajes Culturales. Allí hay, no sé, 10 o 12 paisajes culturales estudiados. Enseguida desarrollamos otro libro más amplio con el Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales de Cataluña, donde invitamos a 10 o 12 autores a escribir artículos sobre temas específicos de paisajes culturales en Chile. De manera que el segundo módulo estará vinculado con estas investigaciones de ustedes como estudiantes.
con correcciones semanales de avance para acompañar el desarrollo del trabajo semestral, ¿ya? Donde desarrollo que implica una entrega 1, que es el anteproyecto de investigación, que en general está vinculado con el examen intermedio de la entrega 2, donde normalmente invitamos a profesores externos a participar en la corrección de ese examen intermedio, y finalmente hay una entrega final del artículo y la exposición que tiene, ya ven ustedes, el mayor porcentaje. Sin embargo, hemos pensado de que es interesante valorar la asistencia y la participación en clases, y por ello le pusimos un porcentaje bastante importante del 20%. ¿Mm? Aquí vemos algunas imágenes y representaciones de trabajo de las alumnas mexicanas, donde se estudió la Guelaguetza, en Oaxaca, México. Aquí está Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, ¿ya? Y la Guelaguetza vendría a ser, digamos, un rito, una peregrinación, una acción devocional vinculada con la Virgen de la Guelaguetza, en la que participan muchos pueblos. Podría pensar que se podría parecer a, por ejemplo, los Vázquez, yendo el camino al paraíso, o en el caso de Chiloé, por ejemplo, en Cahuach, donde se produce una devoción en torno al Nazareno de Cahuach, que convoca a alrededor de 10.000 peregrinos, de manera de que estos resultados están vinculados a este caso específico, pero también podría ser a casos chilenos. Bueno, aquí se ven dos casos, dos imágenes vinculadas con el tema del Valle del Río Olivares y la ruta de los arrieros. Bienvenidas y bienvenidos. Ahí está nuestro curso. ARQ 3228, Paisajes Culturales, Conceptos y Métodos para su Gestión, Planificación y Diseño. Tiene 10 créditos y los bloques son 5 y 6. Me pareció que no, en la primera imagen que mostró Alejandra no figuraba bien en el bloque, son bloques 5 y 6. Bueno, muchas gracias y bienvenidos al curso Paisajes Culturales 2025. Hasta luego. Excelente, Eugenio, muchas gracias. Bueno, yo les voy a presentar el curso optativo que se llama Proyecto Paisaje. Es un curso online, está mal lo que dice ahí, presencial. Es un curso online en el cual podemos hacer algunas actividades, ¿no es cierto, Ale? Presenciales para el caso de los alumnos del MAPA, porque también los toman alumnos del Diplomado de Infraestructura Verde. El curso Proyecto Paisaje es un curso que está orientado a poder identificar y definir de manera conceptual las iniciativas de intervención en el paisaje, ya sea paisajes culturales, paisajes productivos, paisajes urbanos, etcétera, paisajes de restauración. Y en ese sentido, les sirve de apoyo, por experiencia, sirve también de apoyo a la formulación del proyecto de TIP y de TIA-TPT. Busca, en consecuencia, identificar cómo sería un proyecto de intervención en paisaje, considerando todas las escalas y considerando proyectos tanto públicos y privados, identificando cuáles son las oportunidades de intervención en los territorios que presenta el paisaje y cuáles son los desafíos que son necesarios para definir estos proyectos en materias de gestión, políticas públicas e implementación. Y por lo tanto busca entregar a los estudiantes herramientas en la formulación y justificación de los proyectos de paisaje que den cuenta de las problemáticas socioterritoriales presentes en los distintos territorios y permite identificar de esta forma estrategias para definir la intervención, una intervención integral y multisectorial. Y también abordamos los aspectos relacionados con la evaluación social de proyectos, que es una materia que más bien compete a los proyectos
públicos. No obstante, sirve también para conceptualizar y presentar adecuadamente proyectos privados. El objetivo, entonces, es entregar estas herramientas necesarias para el desarrollo estratégico de iniciativas de inversión, tanto públicas como privadas, identificando problemas y oportunidades asociados al paisaje en un contexto socioterritorial dado, que permite a los estudiantes definir las características y contenidos básicos de una iniciativa de inversión y sus requerimientos de gestión. Este desarrollo de una iniciativa, si bien aquí apunta originalmente a definir cómo conceptualizo una intervención, una inversión, tanto pública como privada, también sirve para definir de manera más amplia y conceptualizar de manera más amplia los proyectos que ustedes pueden estar desarrollando en otros cursos. Como objetivos específicos, el primero es identificar los problemas y oportunidades que justifican una intervención relacionando distintos tipos y escalas de proyectos para delimitar el alcance de esta intervención, pasando de esta forma a lo que sería un problema socioterritorial a una iniciativa de intervención. En este caso, a la derecha vemos un proyecto que realizaron los estudiantes Barrios, Padilla y Vergara el año pasado y que tiene que ver, ¿no es cierto?, justamente con esta condición de mayor vulnerabilidad a la cual están expuestos los territorios producto del cambio climático y que tienen que ver con las múltiples amenazas, tanto naturales como antrópicas, relacionadas con el calentamiento global, en este caso relacionadas con los incendios, pero también lo que esto significa en materias de riesgo para la población y de qué forma también las intervenciones antrópicas han contribuido de alguna forma a acrecentar la presencia de estos riesgos. Luego, el objetivo es poder comunicar un proyecto en un esquema de planificación estratégica y proponer una iniciativa integral. Em, Aquí vemos a la derecha un ejemplo del Atlas Cultural del Gran París. Se trata no de desarrollar proyectos desde una perspectiva de diseño, sino desarrollar el proyecto desde una perspectiva conceptual y por lo tanto poder explicarlo gráficamente y también en palabras, digamos, conceptualmente, y comunicarlo de manera asertiva, de tal forma que ustedes también puedan fortalecer su discurso en torno a los proyectos que están desarrollando. De esta forma se pasa de una idea, ¿no es cierto?, a una potencial ejecución del proyecto. El tercer objetivo es evaluar la iniciativa de puesta en valor del paisaje, evaluarla desde una perspectiva de inversión pública, pero finalmente esta evaluación se realiza en base a alternativas. Ese es el primer ejercicio, entender lo que es una alternativa de inversión o cuáles son las distintas formas de conceptualizar alternativas de paisaje. Y por lo tanto no realizamos una evaluación social económica como se realizaría tradicionalmente en el Sistema Nacional de Inversiones, sino que conceptualizamos estas distintas alternativas, que es quizás lo más importante. Después lo otro tiene que ver solamente con las matemáticas. Aquí vemos, por ejemplo, unas alternativas desarrolladas por los estudiantes Hernández, Bevilacqua y Lavé el año pasado y que, como ustedes ven, están asociadas a una conceptualización espacial de cómo son esas alternativas y luego una evaluación de cuáles son los desafíos, los beneficios y las ventajas y los desventajas de cada una de estas tres alternativas para poder comunicar cuál es la mejor alternativa. Algo que tenemos que comunicar permanentemente en realidad los que nos dedicamos a las intervenciones espaciales y también a la conceptualización de proyectos de investigación. El cuarto objetivo es proponer una herramienta de gestión para el proyecto de paisaje. Es aquello que permite pasar de un proyecto, ¿no es cierto?, de diseño a un proyecto que sea sustentable y sostenible en el tiempo, para el cual hay distintos aspectos a definir, tanto la institucionalidad que va a estar a cargo, cuáles son los actores que van a intervenir en esa institucionalidad, por qué tengo que considerar esos actores que están presentes en el territorio y cuál es el rol que va a jugar cada uno de los actores en el desarrollo, en lo que viene después del desarrollo del paisaje y después de su implementación y qué es lo que permite que esto dure en el tiempo. La secuencia es una secuencia sumativa, entonces, por un lado, vamos a verlo esto
sumando cada vez un ingrediente más al caso de estudio que vamos a estar desarrollando. En primer lugar, vamos a revisar, esto sí en base a casos hipotéticos, a casos existentes, cuáles son los distintos tipos de producción de proyectos de paisaje, cuáles son las distintas escalas y qué actores intervienen y por qué, y cuál es el problema que busca resolver cada uno de estos proyectos. Y vamos a abordar proyectos que van desde políticas hasta normativas, leyes, a intervenciones de distintas escalas en los territorios. El segundo objetivo es identificar un problema y una oportunidad socioterritorial que justifica el desarrollo de un proyecto de paisaje y, por lo tanto, ¿cómo delimito el alcance de ese problema? Porque no se trata de resolver el mundo, sino de identificar aquellos aspectos que un proyecto de paisaje puede resolver y obviamente mientras más aristas de un problema se pueden resolver, mejor y más robusto va a ser el proyecto, delimitar cuál es el área de intervención de ese proyecto y delimitar de qué tipo de proyecto se trata, porque en algunos casos vamos a estar frente a un proyecto propiamente tal, en otros casos vamos a estar frente a un plan, una planificación y en otros casos frente a un programa. Y eso ya lo vamos a empezar a desarrollar en base a un caso aplicado que traen los estudiantes y que puede ser parte de otros cursos que ustedes están desarrollando o ser parte de un caso hipotético que sea de su interés. La tercera etapa, entonces, es comunicar el proyecto en un esquema de planificación estratégica que sea asertivo, ¿no es cierto?, que sea robusto, y para eso vamos a identificar los objetivos, las actividades, la ruta crítica y cuáles son los órganos que intervienen en ese proyecto. Para finalmente evaluar la iniciativa de puesta en valor del paisaje desde una perspectiva, como les decía, del Sistema Nacional de Inversiones, algo que ustedes probablemente nunca han abordado y de lo cual nunca han entendido, escuchado hablar, pero es algo que rige en realidad todas las iniciativas públicas del Estado y por lo tanto es algo importante de conocer después para su desarrollo profesional, ya sea porque se encuentran del lado de los proponentes, ¿no es cierto?, de los oferentes que se presentan a una licitación, ya sea porque podrían tener que desempeñarse en un servicio público y todos los servicios públicos tienen que desarrollar sus inversiones a partir de este esquema. Y finalmente vamos a desarrollar el modelo de gestión. Y cada una de estas etapas, entonces, a partir de la segunda etapa, la vamos a desarrollar en base a este caso aplicado, que es un caso, entonces, sumativo, en el cual lo que buscamos es entender cómo pasamos de la idea de proyecto a un proyecto que se puede ejecutar, que se ejecuta y que luego requiere de un modelo de gestión y de un plan de mantención para ser apropiado por la comunidad. La evaluación del curso es en base a trabajos prácticos y a trabajos escritos. Los trabajos escritos son en realidad el trabajo práctico, pero ya llevado a algo plasmado, ¿no es cierto?, en un documento. El análisis de caso, la justificación de la propuesta de intervención y el desarrollo de la propuesta de gestión tiene un porcentaje de 10% de participación. Y los trabajos escritos son, como ustedes ven, lo mismo. Y todo eso nos va a permitir abordar toda la secuencia de un proyecto. Eso. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Jimena. Como ven, entonces, tenemos dos cursos asociados a la representación, dos cursos asociados a la gestión y planificación del paisaje, y se podría decir que dos cursos con estos workshops asociados a las tecnologías y el proyecto. Yo no sé si alguno de ustedes tiene consultas, preguntas asociados a los cursos. De todas formas, esto todo queda grabado, se les vamos a mandar el link con las 3 sesiones de esta mañana y cualquier duda pueden escribirnos tanto a mí como a Manuela Merino, la asistente del mapa, que es magistermapa@uc.cl, o a mí a bosch@uc.cl. ¿Sí? Los dejamos liberados entonces en estos últimos días previos a la Navidad. Que tengan unas muy buenas vacaciones y que no se sobrecarguen, por favor, con la cantidad de cursos. em, eh, Sean estratégicos en tomar los cursos que puedan, terminar hasta el final y que les mantenga una
calidad y salud mental apropiada para sus vidas. ¿Ya? Así que muchas gracias y nos vemos luego. Sí, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Chao, felices Excelentes fiestas. presentaciones. Suerte, que estén muy bien. Chao. Chao.